Buenas tardes, bienvenidos. La Universidad Escuela Libre de Derecho les da la más cordial bienvenida a su ciclo de conferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia del COVID-19. Es un honor para nosotros contar con la presencia de ustedes y con excelentes panelistas que tratarán temas de mucha importancia y mucha actualidad. Les agradecemos la confianza que han tenido y el querer compartir con nosotros. Les informamos que no tenemos solo esta actividad y que pueden contar con más información en nuestra página web. Hoy tenemos la conferencia Efectos Jurídicos Tributarios en la época de la pandemia, a cargo del máster Carlos Gómez Fonseca. El máster Gómez Fonseca es licenciado en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho con la mención cum laude probatus. Es máster en Derecho Tributario de la Universidad de Valencia, España, primero en su clase. Es además especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Castilla-La Mancha, Es socio del bufete García y Bodán Costa Rica, en el que se dedica al área de litigio tributario, a la estructuración fiscal nacional e internacional y al acompañamiento en fiscalizaciones. Les agradecemos a todos y le doy en este momento entonces la palabra al máster Gómez Fonseca. Buenas tardes, muchísimas gracias, doña María Cristina. Muchísimas gracias a la gente que sacó el ratito para escucharnos un rato en esto tan apasionante que es el derecho tributario. Hoy hablando de los efectos jurídicos tributarios en la época de la pandemia. Bueno, ya doña María Cristina me presentó. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablarles un poquito de las reformas, primero, que ha sufrido el sistema o el ordenamiento jurídico tributario costarricense en virtud de la declaratoria de emergencia por el COVID-19. Esta es la emisión de la ley de alivio fiscal, que tiene 4 puntos importantes: una moratoria en IVA y en el selectivo de consumo, la anulación del pago parcial, la exoneración en arrendamientos y la moratoria en el pago de la obligación tributaria aduanera. Vamos a empezar por la moratoria en el IVA, diciendo quiénes pueden beneficiarse de esta moratoria. Esta moratoria, los que pueden beneficiarse son los contribuyentes del régimen general del IVA, los del régimen simplificado y los del régimen especial agropecuario o REA. La moratoria es para efectos materiales, no formales. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros mantenemos todas las obligaciones que tenemos, como por ejemplo presentar la declaración en tiempo, más no la tenemos que pagar. ¿En qué consiste la moratoria? Que para los meses de abril, mayo y junio no vamos a tener que pagar ese impuesto. La fecha máxima de pago va a ser el 31 de diciembre, sin incurrir en sanciones, intereses ni multas. La administración nos permite fraccionar el pago. Según la norma, para el 30 de abril del 2020 teníamos que tenía que emitirse la resolución que iba a definir los aspectos puntuales de este fraccionamiento, pero no ha sido emitida. La administración esperaba emitirla esta semana. Vamos a ver si sale. Este fraccionamiento tenemos que solicitarlo, y esto es importante, antes del 15 de octubre del 2019. Una vez que pase esta fecha, ya no podemos solicitar el fraccionamiento de pago sin que corran intereses. Las condiciones son muy buenas, son 6 meses. Esto quiere decir que vamos a alargar un poco más el plazo, ya no vamos a pagar hasta el 31 de diciembre, sino que este fraccionamiento nos da estos 6 meses para pagar. Tenemos que hacer un pago inicial de un 20%. Como les decía, este fraccionamiento no va a tener ni intereses, ni sanciones, ni multas. Luego tenemos el segundo punto, que es la anulación del pago parcial.
Y entonces aquí es importante saber a quiénes le aplica la anulación del primer pago parcial y cuál fue, perdón, del segundo pago parcial y cuál fue el pago parcial anulado. La norma nos establece que aquellos que tenían que hacer el pago parcial entre enero, febrero y marzo, no les aplicaba este beneficio. ¿Quiénes lo tenían que hacer en ese momento? Aquellos que tienen un periodo fiscal especial. Entramos ahora en la exoneración de alquileres para efectos comerciales. La norma nos establece que quedan exentos del pago del impuesto establecido en la ley 6826, que es la ley del impuesto al valor agregado, los arrendamientos utilizados para actividades comerciales por los meses de abril, mayo y junio del 2020. Es importante señalar aquí que se han dado dos situaciones con interpretaciones diversas. Una ya la resolvió la administración emitiendo un arreglo o cambiando el reglamento, modificándolo, y otro que vamos a ver ahora cómo deberíamos resolverlo. El primero era que se establecía si los arrendamientos eran únicamente de bienes inmuebles, cuando la norma establecía que eran aquellos utilizados para actividades comerciales, lo que implicaba que también podían ser bienes muebles. Este problema surgió porque el reglamento establecía nada más los arrendamientos de locales comerciales. Esto fue corregido mediante un decreto modificando el reglamento, y entonces ahora estamos claros que puede ser cualquier arrendamiento. Esto quiere decir que también los leasings entran aquí. Podemos decir que es un arrendamiento de una maquinaria, de una computadora, de mobiliario de oficina, así como el arrendamiento de un local comercial. El otro tema que ha dado de qué hablar es si esta exoneración nos da derecho al crédito general, al crédito total, o si por el contrario nos va a causar una prorrata. El artículo 21 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dice que tiene derecho al crédito fiscal los contribuyentes que hayan realizado operaciones con instituciones del Estado en virtud de la inmunidad fiscal o con entes públicos o privados que por disposiciones de leyes especiales gocen de exención de este tributo. Como podemos ver, está la norma, la ley del IVA que grava los arrendamientos. Luego tenemos una ley especial, que es la ley de alivio fiscal, que los exonera. Entonces, parece claro que estamos ante el supuesto que nos dice el artículo 21 de la ley del IVA, que exista una disposición en leyes especiales que me otorguen esta exención del tributo. Otra clave que podemos encontrar es el artículo 11 del reglamento, en donde establece claramente que las compras deben ser declaradas de la siguiente manera. Dice, en el caso del adquiriente, estos servicios de arrendamiento deben incluir la compra en el bloque de compras del periodo, en la sección compras sin IVA soportado o con IVA soportado no acreditado, subsección compras autorizadas sin impuesto, órdenes especiales, en la línea autorizadas por ley especial. Entonces, al suscripto le parece claro que al ser una compra exonerada, autorizada por una ley especial, pues debería dar acceso al crédito pleno y no debería generar una prorrata. Luego tenemos los acuerdos de junta directiva del ICT, de que lo realizó con la mejor de los sentimientos, por decirlo de alguna manera, de la mejor de las intenciones. Sin embargo, pues poco
van a lograr las empresas turísticas con estas moratorias, salvo para los procesos de cobro administrativo y los traslados de cuentas de cobro, que ya la institución planeaba para marzo, abril, mayo y junio, que las aplazó por 3 meses, porque los otros, que es la moratoria con relación a los impuestos del 15%, 5% el inciso A y 5% del B, pues estamos claros que en estos momentos son muy pocos los viajeros que están llegando a Costa Rica, y entonces pues esta medida es poco aprovechable. Otra normativa de interés que se ha emitido es, bueno, el Tribunal Fiscal Administrativo suspendió los plazos del 24 de marzo al 13 de abril. En estos momentos está recibiendo las notificaciones únicamente o está recibiendo los documentos únicamente en digital, según un comunicado presentado esta semana al correo notifax@hacienda.go.cr o al fax 22550876. Después, la administración suspendió el inicio de fiscalizaciones para los meses de abril y mayo del 2020. Sí continúan las que estaban en curso, pero virtuales, aquí con un tema que solicitan que todos los documentos sean firmados con firma digital, cosa que no todos los contribuyentes tienen. Entonces, han surgido problemas dentro de las fiscalizaciones porque la administración ha interpretado que si no vienen con firma digital, no se ha cumplido con el requerimiento y ha dado problemas a los contribuyentes. Luego también anunció la administración que no se iban a notificar resoluciones determinativas ni sancionatorias para esos meses, salvo que fueran de vital importancia para el país. Entonces, creemos que serán pocas las que vayan a notificar. Entonces, para este mes de abril y mayo, si esperábamos alguna resolución determinativa o sancionatoria, pues sabemos que no se las van a notificar. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la normativa en vigencia antes del COVID-19, que yo creo que es importante utilizar en estos momentos. Lo primero es la aplicación de convenios internacionales. Costa Rica tiene 3 convenios en vigor con México, Alemania y España. México, el último, hace poco, son pocos meses de los que tenemos en vigor. Y les digo que vale la pena sacarlos en estos momentos y aplicarlos porque según estadísticas de la Administración Tributaria, son pocas las personas que los utilizan, cuando la verdad es que nos pueden presentar ventajas sobre retenciones a aplicar a la hora de enviar remesas al exterior. Y en estos momentos de crisis, pues el flujo de caja es lo que más tenemos que proteger, y pues si podemos ahorrarnos un poco de dinero en las retenciones, pues sería muy bueno hacerlo. Y ahí les pongo unos ejemplos del Tratado de Alemania, en donde si nosotros realizamos un pago que puede ser imputado como una utilidad empresarial de la empresa en Alemania, pues no tenemos que hacer ningún tipo de retención. Los cánones están retenidos al 10% cuando, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que si es una asesoría, por ejemplo, financiera, puede llegar o no puede llegar, la retención es del 25%. Vemos cómo cambia ese 15%, puede ser bastante dinero y vale la pena aprovecharlo. Los dividendos pueden ser el 5% o el 12%, cuando generalmente es el 15%. En que el caso de Alemania es o 5 o 15, pero podemos utilizar este 5% si a quien le distribuimos los dividendos posee más del 20% de nuestro capital social. Los intereses, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre remesas al exterior, se encuentran grabados a un 15%, y si nosotros utilizamos el convenio, pues
los tendremos que grabar un 5%. Como les digo, es importante utilizarlos, revisarlos, leerlos, para evitar estas retenciones, sobre todo porque sabemos que muchas de las veces la empresa retenida le pide al que retiene que el pago se lo haga en neto. Entonces, lo que termina pasando es que la empresa que remesa el dinero termina pagando esa retención de su bolsa mediante un gross up o un step up. Entonces, podemos con esto ahorrarnos esa retención o bajar esa retención y pues si tenemos el instrumento, sería bueno utilizarlo en estos momentos. Otro es tener presente que en estas épocas de crisis se dan muchísimas continuar y tendrán que venderse tal vez a alguna empresa un poco más fuerte que sí pueda aguantar la crisis. Entonces, tenemos que tener claro cómo opera esto. ¿Por qué? Porque esta fusión que podemos nosotros utilizar puede ayudarnos a generar créditos fiscales o a utilizar bases imponibles negativas que pueda tener esa sociedad y que minore mi impuesto sobre la renta de este año. Otro artículo, otra posibilidad que tenemos que tener claro en este momento y que debemos utilizar es el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que me permite disminuir o anular los pagos parciales. Ya sabemos que la administración, bueno, nos perdonó uno, pero este año tenemos cuatro, porque tenemos un año fiscal especial. Como saben, entró a regir en julio del año pasado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en donde nos cambió el periodo fiscal de enero a diciembre, por lo que este año definió la administración que vamos a tener un periodo de 15 meses, lo que hace que tengamos 4 pagos parciales. En tiempos de crisis, usualmente o se termina en pérdida o con el primer pago parcial que ya realizamos, o con solo uno, o disminuyendo ese pago parcial, pues alcanzaremos nuestras proyecciones de pago de renta. Entonces, ¿para qué vamos a realizar un pago parcial que al final no vamos a utilizar a final de año? Porque ya sabemos que o vamos a terminar en pérdida o vamos a tener muy poca ganancia, y entonces los pagos parciales que se calculan según los últimos 3 años o según el último año, van a ser mayores. Entonces, el artículo 22 nos permite solicitarle a la administración, esto es importante, antes de que venza el pago, la solicitud de la disminución o anulación del pago parcial. Le tengo que decir a la administración, mire, administración, obviamente probándoselo mediante una certificación de contador público, estas son mis proyecciones. Yo calculo que con el pago parcial que ya realicé o estas son mis proyecciones, este es el pago que voy a realizar o voy a tener pérdida, anúleme este pago parcial, y entonces la administración hace el estudio y lo anula. Esto nos puede ayudar a nuevamente conservar el flujo. Recuerden que nosotros estamos en estos momentos tratando de conservar el flujo de caja de las empresas, entonces esta es otra forma. Existe también la posibilidad de cambiar los factores de retención en IVA y en renta sobre las retenciones de los pagos de tarjeta de crédito, que también vale la pena analizar si las retenciones que ya tenemos van a ser suficientes, por ejemplo, para cubrir el impuesto a final de año, y solicitarle a la administración un cambio de factor. También tenemos el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos habla sobre los gastos deducibles, y el inciso G, deducción de pérdidas. En este tema es importante señalar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las empresas comerciales
pueden deducir pérdidas de periodos anteriores. Entonces, usualmente las empresas evitan demostrar pérdidas a la administración. ¿Por qué? Porque no servía de nada demostrarle una pérdida a la administración y, ¿cómo se llama? Sí podía traer algún tipo de fiscalización. En estos momentos ya eso cambió para las empresas comerciales, las industriales y las agrícolas ya lo tenían, pero ahora podemos deducir esas pérdidas en periodos posteriores. Entonces es importante no tener miedo este año, que va a ser muy normal que las empresas tengan pérdidas, lastimosamente, demostrar esa pérdida. Si tuvimos una pérdida de 10, 20, 25 millones de colones, la vamos a poder usar en los próximos años. Y entonces tenemos que aprovecharla y no perderla. El otro es el inciso ñ, que nos habla sobre la deducción de indemnizaciones laborales. Y el tip aquí está hasta el triple del mínimo legal. La administración señala que cuando yo despido a algún funcionario, pues puedo deducirme hasta el triple del mínimo legal que señala el Código de Trabajo sobre estas indemnizaciones. Obviamente se las tengo que pagar, pero por ahí ciertos puestos, ahora ¿cómo se llama? En sociedades familiares, podría yo optar por indemnizar, perdón, a ciertos funcionarios con más del mínimo legal y saber que esto es deducible en el impuesto sobre la renta. Vamos a entrar en el punto 4 que hablábamos de la ley del alivio fiscal y son sobre los tributos de aduanas. Primero, ¿qué comprende esta ley de la obligación tributaria aduanera? Bueno, hablamos de una moratoria del pago de la obligación tributaria aduanera. Durante los meses de abril, mayo y junio vamos a poder nacionalizar mercancías sin el previo pago de la obligación tributaria aduanera. Y cuando hablamos de obligación tributaria aduanera, son todos los impuestos a la internación, no únicamente el IVA. Por eso hacemos énfasis que es obligación tributaria aduanera. Es una moratoria, al igual que en el IVA, no es una exoneración, o sea, ambos vamos a tenerlas que pagar. Entonces esto tenemos que tenerlo claro. También, nuevamente, es para efectos materiales y no formales. Yo tengo que seguir presentando mis declaraciones. Una exclusión de esta moratoria son los productos agrícolas y pecuarios clasificados del capítulo 1 al 14 del sistema arancelario centroamericano. ¿Cuáles son los requisitos o cómo se obtiene el beneficio? Primero, los importadores deben estar inscritos como contribuyentes en el registro único tributario. El beneficio es voluntario, por lo que el importador debe ordenar o girar una instrucción al agente aduanero indicándole que se quiere acoger al beneficio de la moratoria. Prácticamente, esto no lo dice la norma, pero cuando emitieron las reglamentaciones, la Dirección General de Aduanas exigió que el importador domicilie una cuenta bancaria ante el Ministerio de Hacienda. Esto presenta un problema por cuanto esta domiciliación dura alrededor de 15 días. Entonces, si yo quiero acogerme al beneficio, tengo que tomar en consideración que voy a tener que tener estos 15 días antes para domiciliar la cuenta y después poder obtener el beneficio, porque si no me van a rechazar el beneficio. Esto hago el énfasis porque de cuando ya tenemos la mercancía en puerto o ya está llegando y queremos utilizar el beneficio y le decimos a nuestro agente aduanal, él nos va a decir, mire, sí, pero necesita domiciliar una cuenta. Y entonces van a durar unos 15 días haciéndolo. Y entonces muchas veces no vamos a poder utilizar el beneficio porque no podemos esperar 15 días o porque nos sale muy caro estar pagando 15 días la mercancía sin nacionalizar. ¿Cuándo debo pagar? El plazo para el pago de los tributos dejado de pagar va del 1 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Vemos cómo la moratoria también tiene el mismo plazo.
al 31 de diciembre de 2020 tenemos que hacer el pago. Lo pagamos sin intereses, multas y otros recargos. También, en este caso, tenemos la posibilidad de realizar un arreglo de pago con la administración, nuevamente, sin incurrir en el pago de multas, intereses u otros recargos. El pago se realiza por medio de débito directo a una cuenta del importador, y aquí es el cuento de aduanas, de que tenemos que domiciliar una cuenta, domiciliada en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son los medios de pago? Bueno, mediante la famosa domiciliación de una cuenta bancaria del contribuyente, para los estos, el importador debe indicar a la aduana de control la o las declaraciones aduaneras que pretende cancelar para que la aduana proceda a realizar el cobro de cada una de las declaraciones, debitando directamente de la cuenta domiciliada por el importador. Esto es, yo le digo a la aduana de control, mire, pretendo pagar la declaración X y Y, por favor, debítelas de mi cuenta, y la aduana de control va a debitar directamente ¿cómo se llama? Este dinero. Puedo hacerlo por medio de depósito o entero bancario en cualquiera de las cuentas del Ministerio de Hacienda. Esta es un poco más tediosa. Yo voy, deposito las cuentas del Ministerio de Hacienda, luego voy, le enseño o le envío el comprobante a la aduana de control para su verificación, diciéndole, mire, este dinero que acabo de depositar, por favor utilícelo para pagar X y Y declaraciones. La administración está autorizada para que ante la falta de pago, las deudas sean inmediatamente trasladadas a cobro judicial. Usualmente pasa primero por cobro administrativo, que yo creo que eso es lo que debería hacer y lo que va a hacer, pero en todo caso el artículo 19 del reglamento les permite trasladarlas a cobro judicial. Los detalles sobre el arreglo de pago. Este debe gestionarse antes del 31 de diciembre del 2020. Vean, aquí hay que tener claro una cosa: la Administración Tributaria y la Dirección General de Aduanas, ambas dependencias del Ministerio de Hacienda, pero funcionan distinto. La Dirección General de Tributación, veíamos cómo nos decía que antes del 15 de octubre debíamos solicitar esta posibilidad o la solicitud del arreglo de pago con la administración, mientras que la Dirección General de Aduanas nos dice que el 31 de diciembre. Aquí el problema es que el 31 de diciembre no nos van a aprobar el arreglo de pago, y ya para el 1 de enero vamos a estar morosos si no lo tenemos aprobado. Entonces, yo les recomiendo, más sabiendo cómo es la cuestión en diciembre, que si van a realizar una solicitud de arreglo de pago, no lo dejen para los últimos días de diciembre. Yo les recomendaría que a más tardar el 15 de noviembre vayan presentando los documentos para evitarnos un mal rato, que no nos lo aprueben y que nos pongan multas, sanciones e intereses. La solicitud debe ser presentada por el importador. Vean que ya no es el agente aduanal. Se debe indicar un lugar o medio para recibir notificaciones. Tenemos que indicar claramente cuáles declaraciones aduaneras queremos incluir dentro del arreglo, el monto adeudado de cada una, así como el monto total cubierto por el beneficio de la moratoria. Tenemos que señalar la propuesta de pago, y aquí nuevamente tenemos una coincidencia. También nos solicitan el 20% del monto total cubierto por el beneficio de la moratoria. Los plazos para el arreglo de pago no pueden exceder 24 meses. Vemos una diferencia también con la Dirección General de Tributación. La Dirección General de Tributación nos hablaba de 6 meses. Aquí hablamos de 24 cuotas mensuales por montos iguales. Obviamente, salvo la última, que podrá ser un monto menor, de modo que sea cancelada en su totalidad el monto dado. La última cuota obviamente será lo que se adeude, y entonces pues ahí
podrá ser menor. Como señalábamos, se paga el 20% adeudado y el arreglo de pago será por el 80% restante dividido entre la cantidad de cuotas autorizadas hasta haber cancelado el monto adeudado. Vemos aquí cómo se utiliza el término cuotas autorizadas. Hubo gente que no estuvo de acuerdo con cuotas autorizadas, siendo una moratoria y tratando de ayudarles a las empresas. Pero bueno, al final aquí hay un poco de discreción de la administración, en donde ellos dirán, bueno, es máximo 24 cuotas, pero yo puedo autorizarle menos. Aquí es muy importante decir o llamar la atención en que me pueden revocar este beneficio. Y la norma dice que de existir indicios de comisión de una infracción administrativa o un delito, la autoridad aduanera revocará el beneficio otorgado al importador con las consecuencias legales correspondientes. Vean, esto es muy importante tomarlo en consideración porque, por ejemplo, una indebida clasificación arancelaria da paso a una infracción administrativa y por ende una revocatoria del beneficio. Entonces, tenemos realmente que poner mucho cuidado en el momento de realizar nuestras declaraciones para evitar esta revocatoria. Como les digo, un simple error de clasificación, que aquellos que están familiarizados con el método de clasificación saben que muchas veces existen dudas de cómo clasificar una mercancía, pues saben que es muy fácil clasificarla mal y eso daría paso a la infracción administrativa y a la revocatoria inmediata del beneficio. Recuerden que también están los controles que hace aduanas, donde puede revisar, por ejemplo, que utilizamos un certificado de origen para beneficiarnos de por ejemplo, de un tratado de libre comercio en específico y que encuentre alguna irregularidad dentro de la mercancía, eso también nos puede llevar a una revocatoria del beneficio. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y poner muchísima atención a este tema para evitar esta revocatoria. Recordemos que las sanciones en aduanas son bastante altas y que si estamos utilizando el beneficio es porque no tenemos el flujo o porque prevemos que puede haber algún tipo de necesidad, y para terminar al final con una sanción y una revocatoria del beneficio, pues no es la idea, ¿verdad? Las otras resoluciones de la Dirección General de Aduanas que se han emitido, interesantes, han sido varias, pero vamos a resaltar dos. Una es la restricción de exportación de equipo quirúrgico. Obviamente sabemos que, bueno, todos los países en esta pandemia han tratado de conseguir este tipo de equipo quirúrgico, tanto así que ya sabemos la bendita importación de la Caja Costarricense del Seguro Social, utilizando DHL con unos aviones de Aeroméxico, pagando más de $1 millón para importar equipo de este quirúrgico de emergencias para una donación que nos había realizado China. Entonces, por eso se emitió esta resolución, para evitar que lo que ya tenemos aquí salga. Se cree o se le reclama a la Dirección General de Aduanas que esta restricción llegó muy tarde y que la mayoría, o sea, que ya habían realizado muchísimas exportaciones de este equipo quirúrgico. Que estamos hablando guantes, gabachas, mascarillas, etcétera. El otro punto que es interesante es la flexibilización de documentaciones, importaciones. La Dirección General de Aduanas solicitaba siempre que presentáramos la documentación en nuestras importaciones en original, por ejemplo, el Euro 1 para las importaciones en Europa, y ahora está dejando que presentemos en un inicio para la nacionalización copias. ¿Por qué?
porque sabemos que los servicios de correo a nivel mundial no están funcionando como deberían funcionar. Sabemos que de las documentaciones o las instituciones que están enviando o que les toca preparar este tipo de documentaciones también están funcionando a un muy bajo nivel, con muy poco personal. Algunas han dejado de funcionar en algunos países, pues entonces la administración, me parece atinadamente, flexibilizó esta aportación de documentos, dejándonos en un inicio presentar copias, pero luego debemos presentar los originales. Es importante hacer hincapié en que no es que no tenemos que presentarlos posteriormente, sino que sí vamos a tener que presentar eventualmente los originales. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí la presentación. Agradezco el espacio que nos dieron. Vamos a dedicar un rato a la respuesta de las preguntas que puedan haber tenido. Buenas tardes, muchas gracias. Esperamos que hayan sido de su agrado la charla. Como les decía el máster Gómez Fonseca, vamos a abrir un espacio de preguntas. Las estamos haciendo por el espacio que dice preguntas y respuestas. Ya tenemos 2 que el máster puede accesar. Le vamos a dar un segundito para que él pueda conectarse y vamos a aprovechar para invitarlos a las conferencias que tenemos esta y la próxima semana. Pueden accesar a ellas y verlas a través de nuestra página web, Universidad Escuela Libre de Derecho. Las inscripciones tienen un límite, entonces si gustan o tienen interés en alguna otra, les rogamos que lo hagan de una vez la inscripción para no tener problemas con las inscripciones. Voy a darle la palabra al máster Gómez Fonseca para que conteste las preguntas. Muchísimas gracias, doña María Cristina. Vamos a proceder con las respuestas. Si es que en algún momento podemos volver a poner el video. Ya lo logramos. Buenas tardes. Para esa presentación del original, ¿cuál sería el plazo para su presentación a la administración? Nos pregunta Carla Vanessa Cortés Ruiz. Vieras que la administración ha señalado que debe ser en un tiempo prudencial, pero la directriz o la resolución no señala exactamente el plazo. Esto nuevamente nos deja más o menos en manos de la administración, pero han sido bastante tolerantes en el asunto. Dice, ahora que dice que el tema de aduanas es moratoria, quisiera confirmar si la única exoneración que vimos hasta el momento es el alquiler comercial. Efectivamente. Por eso, cuando hacíamos o explicábamos un poco, decíamos, mire, hay una moratoria en el impuesto selectivo de consumo, hay una moratoria en el pago de la obligación tributaria aduanera y hay una exoneración en el IVA de los arrendamientos. Efectivamente, la única exoneración que tuvimos fue, ¿cómo se llama? El IVA en el alquiler comercial. Esto es importante recalcarlo. Estos 3 meses nos van a exonerar, no tenemos que pagarlo posteriormente. Simplemente no va a haber, ¿cómo se llama? No es como las otras, que es una moratoria, que vamos a tener que pagarlo después. Después, buenas tardes. ¿Cuál alternativa o propuesta se le puede dar al Ministerio de Hacienda para agilizar el proceso de domiciliar la cuenta por parte de los importadores? Bueno, esto es parte de nuestra burocracia. Ahora en estos momentos un poco más complicada porque tenemos muchos funcionarios no trabajando y además porque recordemos que en aduanas tenemos o utilizamos un sistema que la verdad es que es muy bueno
pero tiene sus limitaciones y entonces cuando cambiamos este tipo de cosas hay que realizar muchísimos arreglos en el sistema y pues lastimosamente eso es lo que están durando. Ellos decían que iban a durar menos, pero bueno, al final de cuentas están durando 15 días y lastimosamente es lo que tenemos, ¿verdad? Ahora que dice que el tema de aduanas es moratorio, quisiera confirmar si la diccionaria, bueno, no sé si se me quedó alguna, bueno, favor precisar sobre la obligación solidaria del agente aduanero y de la omisión en el arreglo de pago por parte de la DGA. Sí, es que, bueno, efectivamente, el agente aduanal es solidariamente responsable, sobre todo por las clasificaciones que ellos realizan, sobre las sanciones que se les imponen, por ejemplo, cuando hay una clasificación arancelaria incorrecta. Entonces, en este caso no, si el arreglo de pago, ¿cómo se llama?, no es cumplido por el importador, pues va a ser perseguido únicamente el importador. Creo que esas son las Carlos, preguntas. Sí. perdón, sí tenemos más preguntas, pero están dirigidas en el chat. Ya estoy pidiendo que por favor las hagan por el espacio de preguntas y respuestas. Deme un segundito, por favor. Perfecto, no hay problema. Si no, abrimos el chat y lo vemos. Ok, hay unas en el chat, si usted nos puede Vamos ayudar a por el chat. ver. Vamos a ver, los temas tributarios en esta etapa COVID-19 son muchos y cada fecha es distinta. La morosidad en el pago del IVA, en el alquiler comercial, en general del IVA para servicios generales, ¿cómo se aplica? Si ya lo han contestado. Ok, perfecto. Primero, vamos a ver, no es una o sea, estamos hablando de una moratoria, que es distinto, ¿verdad? Entonces, y son dos cosas distintas ahí. Para los servicios profesionales estamos hablando de que al inicio decíamos a quién le aplica esta moratoria, quiénes podemos no pagar ese impuesto. Entonces estamos el régimen general, que ahí estarían los servicios profesionales. Y lo que hacemos en ese caso es que nosotros tenemos que presentar nuestras declaraciones de abril, mayo y junio, pero podemos no pagarlas. Estos nos están dando un financiamiento. Si al final la declaración nos daba, por ejemplo, a pagar 1.000.000 de colones, pues ese 1.000.000 de colones vamos a tener plazo hasta diciembre, inclusive un poco más si hacemos el arreglo de pago. Y, ¿cómo se llama? Pero sí tenemos que presentar nuestra declaración. En el caso del alquiler comercial es una exoneración. Entonces explicábamos hasta cómo tenía que ser facturado porque esa factura ya debe ir sin IVA. Al ser una exoneración, nosotros no vamos a tener que pagarlo. No es una moratoria como la otra. Entonces ya la factura de mi alquiler debe venir sin el IVA. Y también interesante, por ejemplo, si pagamos un espacio de parqueo mensual, por ejemplo, eso también tiene que ir sin IVA. Son cosas que ha costado entender. Pero entonces, en general, esto, usted tiene que presentar sus declaraciones, hablando para doña Ana María Sanz Arteaga, usted tiene que presentar su declaración en tiempo y forma. Lo que no tiene que hacer es pagarlas, sino hasta el 31 de diciembre. Usted en cualquier momento puede pagarla mediante formularios de 110. Estos formularios de 110 todavía no tienen conectividad, entonces tenemos que guardarlos y hacer un escrito y presentarlos a la sección de estado de cuenta integral tributaria, diciéndole, mire, esta declaración yo la pagué con este recibo oficial de pago para que me lo apliquen y no estar moroso. Bueno, en este caso no estaríamos moroso, pero sí para que no esté pendiente ese pago. Entonces, resumiendo, usted tiene que presentar su declaración y tiene plazo para pagar hasta el 31 de diciembre. Entonces, sabemos que la declaración de abril tenemos que plazo hasta el 15 de mayo para presentarla, la de mayo hasta el 15 de junio y la de junio hasta el 15 de julio y para pagarla vamos a tener hasta el 31 de diciembre. El Fondo Monetario respalda medidas del gobierno, pero realmente son suficientes. Bueno, esto ya es una pregunta más financiera. Lo que pasa es que no son, estas son medidas paliativas de momento. Tenemos que esperar las medidas realmente de reactivación de la economía para ver qué es lo que va a pasar realmente.
Creo que esa es la última, María Cristina. Muchísimas gracias. Los invito realmente a seguir con estas charlas, son muy interesantes. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden mandarlas por correo a la universidad y con gusto se las contestaremos. De verdad, aprovechemos este espacio que ha abierto la universidad. El día de mañana tenemos al doctor Rolando Soto hablándonos sobre el derecho de familia en estos tiempos de pandemia. Él es juez de tribunal con muchísima experiencia. Podemos sacar un montón de dudas, como por ejemplo, qué ha pasado con las pensiones alimentarias ahora, con todo este tema de la reducción de jornadas y la suspensión de contratos y los despidos, ver cómo lo han estado ellos tratando. Muy interesante y tratemos ¿cómo se llama? De aprovecharlas. Muchísimas gracias. Don Carlos, antes de que se nos retire, queda una pregunta todavía en el espacio de preguntas y respuestas. Si usted nos ayuda, de doña Rosaura Sánchez. Fue la primera que contesté sobre la responsabilidad solidaria de la gente banal. Con el arreglo de pago no genera la responsabilidad solidaria de la gente si el importador no paga posteriormente. Estamos con todas, entonces. Sí. Disculpe. No se preocupe. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a todos la participación. Cerramos la charla de hoy. Cordialmente invitados a esta sus casa, a la Escuela Libre de Derecho, para las demás charlas que tenemos esta y la otra semana. Por favor, la información pueden accesar a la página web de la Universidad Escuela Libre de Derecho y estamos muy contentos de contar con ustedes y además de contar con expositores de tan gran nivel que son de nuestra casa. Muchas gracias, buenas tardes, nos estamos viendo mañana.